Hermanos, Dios les bendiga. Ya es domingo, ya es primer día de la semana en el cual la Iglesia de Cristo, hermanos, se reúne para poder adorar y servir a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos, a esta clase virtual que la Iglesia de Cristo en Cozumel tiene para cada uno de ustedes. Así que, hermanos, pues les recomiendo que tengan a la mano su Biblia, su cuaderno, y que podamos nosotros, hermanos, aprovechar el tiempo para tomar nuestra clase. Ya saben que la clase de esta mañana son las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y estamos viendo a detalle, hermanos, cada una de las parábolas, esperando que estas clases, ese tiempo que le estamos dedicando al estudio, sea de edificación y nos ayude en nuestra vida espiritual. Así como estamos, hermanos, inclinemos nuestros rostros y hagamos una oración. Vamos a ponernos primeramente en manos de nuestro gran Dios. Oremos. Señor, Padre eterno, muchas gracias por darnos la vida hasta este momento, por cuidarnos, Señor, y proveernos lo necesario, tanto física como espiritualmente. En este momento, nuestro Padre, acudimos a usted para pedir su bendición. Como iglesia, Padre eterno, queremos estar delante de su presencia de una manera digna, Padre, no porque nosotros lo seamos, sino por el amor que usted nos tiene y por el poder de la sangre de su Santo Hijo Jesucristo. Por favor, Padre eterno, ayúdenos para que podamos estar concentrados y podamos entregarle lo mejor de nosotros, Padre eterno, en el estudio de su palabra. Guíenos, Padre bendito, a través de este estudio para que podamos ser edificados. Gracias, Padre eterno, por los medios que usted pone para que su iglesia pueda ser edificada. Rogamos por cada uno de nosotros y todo esto, Señor, se lo estamos pidiendo y suplicando en el santo y glorioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a dar inicio, hermanos. En esta ocasión estaremos teniendo una lectura la cual está basada en Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 50. Mateo 13 nos ha enseñado las parábolas, grandes parábolas que el Señor Jesucristo comparte con sus apóstoles, y en esta ocasión, hermanos, la parábola nos enseña lo siguiente. Mateo 13, 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Como ya hemos tenido nuestra lectura, en esta ocasión estaremos estudiando acerca de la parábola de la red. El Señor Jesucristo, hermanos, está utilizando un lenguaje común, un lenguaje que sus apóstoles entendían perfectamente. Hemos de recordar que el Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, ora al Padre y para elegir a esos 12 compañeros, a esos 12 discípulos, a esos 12 acompañantes durante su ministerio, para que pudieran llevar a cabo la misión que Él tenía para ellos. En esta ocasión, hermanos, cuando les habla es la parábola de la red, ellos sabían a qué se estaba refiriendo, porque algunos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo eran pescadores. Y es algo, hermanos, que a nosotros nos cuesta tal vez trabajo entender, porque ya no hacemos la labor de la pesca como lo hacían antes, de llevar una red. Hoy conozco hermanos, incluso aquí en Cozumel hay hermanos muy buenos para la pesca, que les gusta, les disfrutan mucho, y los hermanos llevan su arpón. Conozco algunos otros hermanos que pescan con carrete, que pescan con caña. Algunos otros van en embarcaciones. Pero pescar con red, hermanos, ya no es algo tan común para nosotros. Sin embargo, vamos a ver, hermanos, a detalle qué es lo que nos está enseñando esta parábola. Recuerden que está utilizando algo terrenal, algo común, algo cotidiano, para darnos a nosotros como iglesia, como cristianos, como seguidores de Él, una enseñanza espiritual. Y primero, hermanos, vamos a ver qué es una parábola del trabajo en el reino de los cielos. ¿Por qué decimos, hermanos, que es una parábola del trabajo en el reino de los cielos?
Dice el verso 47: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. No estamos hablando, hermanos, de que la parábola nos está diciendo de que esa red, es la iglesia, porque dice la parábola que es echada en el mar y recoge de toda clase de peces. Hay algunos que han querido darle la interpretación de que todos los que estamos en la iglesia pues venimos de diferentes culturas, de diferentes lugares, incluso algunos venimos de diferentes grupos religiosos y hemos llegado a la verdad del evangelio a través del estudio, a través de la predicación de algunos hermanos, a través del evangelismo que ellos han realizado, y es precisamente eso a lo que se está refiriendo esa parábola. Es una parábola que está hablando acerca del trabajo en el reino de los cielos. Recuerden, hermanos, lo que nos dice Mateo capítulo 4, verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y escuche con atención el verso 19. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El Señor Jesucristo está hablando del trabajo que iban a realizar, en este caso Pedro y Andrés su hermano, que iban a ser de ese momento en adelante, pescadores de hombres. Ellos iban a seguir realizando el trabajo de la pesca. Ellos iban a seguir realizando el trabajo de echar sus redes al mar, pero a través de su predicación, a través de compartir esas buenas nuevas con la gente, a través del estudio de la palabra, a través de dar a conocer a Jesucristo. Y es que, hermanos, esa es la labor de la red en estos días, en la actualidad. Nosotros como cristianos, hermanos, al hacer labor de evangelismo, vamos y estamos echando las redes. No sabemos a quién le estamos predicando. No sabemos si es un buen corazón, si es una semilla, hermanos, que está cayendo junto al camino, una semilla que está en pedregales, una semilla que está entre espinos, o si es una semilla que va a caer en buena tierra. De eso solamente se va a encargar nuestro Dios. Y la persona, al recibir o rechazar la palabra de nuestro Señor. Un pasaje que tal vez conocemos de memoria, Mateo capítulo 28, 19 y 20, los últimos versículos de ese capítulo, lo que conocemos como la gran comisión. El Señor Jesucristo está diciendo: por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es la comisión? ¿Cuál es el trabajo en el reino de los cielos? Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero, hermanos, con toda aquella gente que se le predica, con toda aquella gente que se tiene en estudios de hogar, con toda aquella gente que acude a un cristiano para preguntarle cuál es el método de salvación que tiene la Iglesia de Cristo. Es lo que hemos estado haciendo, hermanos, ese trabajo durante mucho tiempo, y que alguien hizo con nosotros y que hoy nos toca a nosotros hacer con alguien más. Por eso estamos hablando, hermanos, de que la parábola de la red no es solamente refiriéndose a la iglesia. La red, hermanos, se echa en todo el mundo. La predicación es en todo el mundo. Los estudios y el evangelismo es en todo el mundo. Pero no todos aceptan convertirse a Cristo. Y es ahí, hermanos, donde viene el verdadero trabajo. Vamos a seguir avanzando, hermanos, y esta parábola de la red también podemos entender, hermanos, que es una parábola de advertencia. Fíjese lo que dice el verso 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Nos está advirtiendo acerca de nuestra conducta. Nos está advirtiendo a nosotros acerca de nuestra calidad moral, acerca de nuestra calidad espiritual delante de Dios. Una vez que la red está llena, es sacada a la orilla, y sentados se recoge lo bueno en cestas,
qué es lo que se va a llevar a casa, qué es lo que se va a llevar para vender, qué es lo que se va a llevar para el sustento, y lo malo es echado fuera. Nos está advirtiendo, hermanos, dice Isaías en el capítulo 5, en el verso 20, hay de aquellos, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. El profeta Isaías, hermanos, nos está haciendo esta advertencia. Era para el pueblo de Israel. Hoy, hermanos, que leemos estas palabras, viene a nuestra mente aquel dicho popular: no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. No tratemos de disfrazar, hermanos, nuestra conducta. No tratemos de justificar nuestras obras basados en algún pasaje de la Biblia. Porque todo eso, hermanos, nos está advirtiendo que al final de cuentas, cuando esa red sea sacada, se va a recoger lo bueno en cestas y va a ser llevado al lugar donde está planeado, al lugar que se tuvo el propósito de esa pesca. Recuerdan que de aquel momento que el Señor Jesucristo llamó a Pedro y a Andrés, iban a ser pescadores de hombres, con aquellas redes que ellos tenían, el Evangelio, y que hoy tenemos nosotros también. Pero, hermanos, no podemos llegar a la iglesia, no podemos llegar al seno de nuestro Dios, no podemos llegar a su reino, no podemos llegar, hermanos, a este lugar espiritual que Él tiene preparado, esas moradas eternas, si nuestra condición no es la mejor delante de Él. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 18, y esto nos debe ayudar mucho a nosotros a reflexionar, hermanos, acerca de nuestra conducta en la iglesia, acerca de nuestro cristianismo delante de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pues dice Mateo que lo malo va a ser echado fuera. En algunas otras palabras del Señor Jesucristo dice: allá afuera va a ser el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, nos está advirtiendo para que cuidemos nuestra condición, nuestra vida espiritual delante de Dios, para que nos apeguemos lo más que podamos, hermanos, a su palabra, para que le respetemos, para que le amemos. Y es que una vez, hermanos, que nosotros amemos a nuestro Dios, que seamos agradecidos y que reconozcamos cuánto nos ha perdonado, no nos va a costar trabajo. No nos va a costar trabajo amar su palabra, no nos va a costar trabajo orar, no nos va a costar trabajo congregarnos, no nos va a costar trabajo evangelizar, no nos va a costar trabajo, hermanos, realizar algún ministerio dentro de la iglesia. Nos está advirtiendo. Una vez que esa red se cierra, una vez que esa red es llevada a la orilla, va a venir una separación de lo bueno, de aquel que está haciendo la voluntad de Dios, y de lo malo. Aquel que está en la iglesia y que no quiere sujetarse a la voluntad de nuestro Dios. Y es más, también estamos hablando de todo aquel que en alguna ocasión se le predicó y que no quiso aceptar. Tenemos que entender, hermanos, que esta parábola nos está advirtiendo. Pero también, hermanos, la parábola de la red es una parábola de juicio. ¿Sí? Dicen los versículos 49 y 50: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, el Señor Jesucristo nos está advirtiendo que va a venir un juicio. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Estamos preparados para ser juzgados? Vamos a ser juzgados, hermanos, de acuerdo a nuestras obras, que es lo que nos enseña 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Lo habla como una necesidad. Es necesario que todos nosotros, los que estamos en la iglesia, aquellos que rechazaron alguna vez el mensaje de nuestro Dios, todos, hermanos,
Todos, todos. No va a haber acepción de personas. Todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo en algún día. Y dice la continuación de este versículo: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Especial atención aquí, para que cada uno. No es por congregación, no es por familias, es por persona, hermanos. Yo no voy a dar cuentas por mi familia, yo no voy a dar cuentas por toda la congregación, ni ustedes lo van a hacer. Vamos a dar cuentas de manera individual. Por eso dice, así va a ser al final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Por eso decía el pasaje que leímos en la diapositiva anterior, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde va a quedar el impío? ¿En dónde va a quedar el pecador? Allá, hermanos, afuera va a ser el lloro y va a ser el crujir de dientes. Tenemos que aprovechar esta vida, hermanos. Porque dice 2 Corintios, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a tener, hermanos, nuestra retribución de lo que hayamos hecho, tanto de lo bueno como de lo malo. Va a poner en balanza, va a ser un juicio. ¿Qué pesa más? ¿Nuestras buenas obras, nuestra buena conducta, nuestra obediencia para nuestro Dios, o nuestras malas obras? ¿O estamos queriendo disfrazar nuestras buenas obras de algo malo, o viceversa, nuestras malas obras de algo bueno? Porque todo eso, hermanos, va a ser puesto en balanza. Y dice 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, por los cristianos, por nosotros, por la iglesia. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Seguido de esto es el verso 18 y dice, y el justo con dificultad se salva. ¿Dónde va a aparecer el impío? ¿Dónde va a aparecer el pecador? Si nosotros, hermanos, como cristianos, que queremos hacer las cosas con justicia, darle a Dios lo que Él merece, darle a cada quien lo que merece, con dificultad nos vamos a salvar. Esta parábola, hermanos, nos está advirtiendo. Esta parábola nos está enseñando que hay un juicio, pero esta parábola también nos enseña, hermanos, que debemos de trabajar. La parábola de la red, hermanos, muy breve, muy sencilla, palabras entendibles, palabras comunes para los apóstoles en aquellos días, hoy vienen a hacer eco, hermanos, en nuestras vidas. Hemos visto, hermanos, en esta ocasión la parábola de la red, y hemos visto, hermanos, que es una parábola de trabajo en el reino de los cielos. ¿Qué tanto estamos trabajando? Hoy, hermanos, más que nunca debemos de hacer labor de evangelismo. Hoy más que nunca, hermanos, debemos de echar esa red. No importa, hermanos, si pescamos o no pescamos, porque ese trabajo le corresponde a nuestro Dios. Ese trabajo le corresponde a las personas tomar la decisión. El crecimiento en la iglesia lo da Dios, y las personas, hermanos, si no se arrepienten, van a perecer. Y hoy, hermanos, nuestro Dios nos está demostrando que nuestra vida es bien frágil. Sí, muy, muy, muy frágil. Necesitamos entender, hermanos, que nuestra vida no es nada y que nosotros sin Dios no somos nada. Pero debemos de trabajar en la iglesia. La parábola de la red, hermanos, es una parábola de advertencia. Nos está diciendo, hermanos, que debemos de estar listos, debemos estar preparados. También nos está diciendo, hermanos, que es una parábola de juicio, y que ese juicio va a comenzar por la casa de Dios, y que ese juicio es necesario, y que ese juicio, hermanos, cada uno de nosotros vamos a tener nuestra retribución. La parábola de la red, hermanos, nos da estas grandes lecciones. Quiero concluir, hermanos, con lo que nos enseña 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso, hermanos, nos incluye a nosotros. Si hay algo en lo que le hemos fallado a nuestro Dios, si hay algo que no estamos haciendo bien, si hay algo, hermanos, que estamos omitiendo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, recordemos que nuestro Dios no retarda su promesa. Nuestro Cristo, hermanos, que hoy tenemos como abogado ante el Padre, va a venir como juez, y como juez justo. No la tengamos por tardanza, no nos esperemos más, no demoremos, hermanos, en estar a cuentas con nuestro Dios. No desafiemos la paciencia que Dios tiene para con nosotros, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos echados, hermanos, fuera, que seamos echados, hermanos, en aquel lago de azufre, donde es el lloro y el crujir de dientes, porque ese lugar no fue preparado para nosotros. Ese lugar fue preparado para Satanás. Ese lugar fue preparado para los ángeles de Satanás, no para el cristiano. Para el cristiano, nuestro Señor Jesús fue a preparar moradas celestiales, moradas eternas. Es lo que nos enseña allá en Juan. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo, hermanos, quiere que estemos con Él, en la presencia del Padre. Pero eso no va a ser posible si no nos arrepentimos, si no cambiamos. Y esta parábola, hermanos, de la red nos enseña que nosotros no debemos de abusar de la paciencia de Dios, que debemos de trabajar en el reino. Nos está advirtiendo y también nos está señalando que va a haber un juicio. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Estamos preparados? Espero en Dios, hermanos, que cada uno de nosotros realicemos ese análisis de conciencia, ese análisis espiritual, y que podamos salir aprobados. Esto, hermanos, va a servirnos de ejercicio aquí y aquí para el día del juicio. Yo no me voy a encargar de juzgar a nadie, ni usted, hermano, ni su esposa, ni sus hijos, ni su esposo, nadie, sino solo Cristo. Él es el único que puede venir a juzgarnos. Y espero, hermanos, que cuando eso suceda, cada uno de nosotros podamos estar de pie y ser llamados por nuestro Señor Jesús. Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino que fue preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos ayude a aprovechar cada oportunidad que tenemos. Este tiempo, hermanos, que tenemos para estar en casa, aprovechémoslo para orar, aprovechémoslo para cantar, aprovechémoslo para estudiar, para preparar una clase. Comparte una clase con sus hijos. Hermanos, hagan un devocional en casa. Estemos preparados, hermanos, para cuando el Señor venga, porque no retarda su promesa. Es paciente y no quiere que ninguno perezca. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que nos ayude este mensaje a reflexionar acerca de nuestra vida espiritual.